Me encanta el cine, pero soy millennial y vivir conectado, expuesto a memes y spoilers de la última serie de moda me mantenía alejado de los orígenes del cine. Por otro lado, pensar en toda la investigación que requería salir de mi ignorancia y todas las películas con las que ponerse al día me hacía volver a la ansiedad, y eso a Netflix, donde saben exactamente en qué minuto voy de cada una de mis series favoritas. Así que recurrí a un erudito, un guía, mi Netflix personal, mi amigo Sabino Velázquez, que a través de cómodas cuotas de una película a la semana nos recomendará los peliculones más imperdibles de la historia del cine. A mí me pasa que revisito películas que no que yo me ponía en el lado del joven, pero hoy día digo, chucha, Belleza Americana me pasó, pues, weón. Hablando de Fight Club y de los 90, ¿cachai? ¿Ya? Belleza Americana yo la vi cuando la vi por primera vez. Ya yo me pasaba rollos con el grupo más joven que estaba en la película, que era el vecino esta calle con la cámara, y el buen raro, ¿cachai? Puta, yo era ese weón, ¿cachai? Estaba, Claro. I'm rooting for the... Ese I'm para mí rooting era mi for- protagonista, claro, weón. claro. Pero hoy día la veo y, weón, soy Kevin Spacey todo el rato, weón. Un viejo culiado, weón, en sus 40 y tantos, que, weón, se dio cuenta que la vida en realidad no va para ningún lado. Y en este episodio de los años 90 vamos a revisar Fight Club. Esta conversación es libre de publicidad gracias al aporte de nuestra audiencia. Ingresa a patreon.com/peliculón y ayúdanos a mantener este programa independiente. Además, obtén acceso exclusivo a nuestra conversación completa y con video de este episodio y todos los otros. Repito, es patreon.com/peliculón. Disfruten el episodio. ¿Qué te vayas a hacer ahora? ¿Un cigarro con...? ¿Un cigarro con tabaco pipa? No. ¿En serio? Sí. Puta, soy choro, weón. Puta, para fumar algo, para acompañar, pues, weón. Nobody gives a shit about the rules anymore. ¿Viste el Gran Lebowski, weón? Sí. Pero no me acuerdo de esa parte. Walter Sobchak, el guatón... ¿Cómo se llama? Goodman. Ah, el actor se Sí, apellidó weón, Goodman. que hace un... Los Picapiedra. Ese, weón, que hace veterano de la guerra de Vietnam. Y está Donnie, está Walter y está The Dude. The Dude. Y Walter cuando se va en volada, porque alguien no respetó el tiro del bowling, over the line. Y Ya, y hay un dice esa hippie weá. Smokey. Y en algún momento dice esa weá, nobody respect the Nobody rules. gives a shit about the rules anymore. Y saca una pistola. La wea buena, Bueno, po, fue weón. la cagada. John Goodman sale en todos los... Bueno, no sé si en todas, pero... A ver. Bueno, en Blood Simple no salió, pero... De ahí en adelante me parece que... Bueno, la gran mayoría de las películas de Sam Raimi... de los hermanos Coen sale John Goodman. Este weón. Sí, weón. Y siempre con buenos roles, weón. Buena. Raimi, me confundí, Raimi el tercer Coen, pues, weón. Ah, de veras que lo había dicho igual esa Sí, weá. pues, weón, ese weón la caga. Raimi. Si veis la secuencia de Educando Arizona... ¿De qué? Educando Arizona, una película del 87. Ya. Que es la segunda de los Coen. La primera es Blood Simple, y la segunda que fue el 85, y después el 87 hizo Educando Arizona. Ya. Con Nicolas Cage, No la he Holly visto para Hunter, nada. John Goodman, bueno, la raja. Ya. Y hay una Me imagino que sí. secuencia... Me tengo que poner al día con el cine y los Coen, weón. Bueno, ándate de la primera. O sea, es un viaje esa weá. Pasáis por, ¿cómo se llama? Barton Fink. Esta weá de Miller's Crossing, que es una película de gángster, weón, de los Coen. Comedia, drama, horror, weón, de toda la weá tienen los weones. Son a toda raja esos weones. Sí, pues no son multifacéticos, pues, weón. Western, son súper folclóricos los weones. Siempre está el country como en algún lado de todas las películas, weón. Ya sea por una weá de significado o visual, pues, weón. En el Gran Lebowski también está Sam Elliott como el vaquero que solía... Ya, perdona, ¿de qué el podcast estoy viendo? No, si yo te voy a dejar que le diera y nomás. Ahí se puede cortar esa intro, así que es muy larga. Pero el podcast que nos trae hoy a colación es el podcast de Fight Club.
Fight Club. Que no la vi, yo no hice mi tarea de verla. ¿En serio? ¿Pero la has visto? Pero sí la he visto, po. ¿Cuándo O sea, fue no la vi hace dentro de poco tiempo, pero ya la he visto un montón de veces. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Ay, buena pregunta. Sí, bueno, porque hay películas que, por ejemplo, no sé, pues, la última vez que viste Indiana Jones tenía 12 años, tenéis que verla hoy día. Tenéis que volver a verla, sí. Desde otra perspectiva, pues, bueno. Sí, viste La Última Cruzada, por ejemplo, con el rollo que tiene Indiana Jones con su papá, ¿cachai? Empezáis. Bueno, y te pasa, Sí. o por lo menos a mí me pasa que revisito películas que que yo me ponía en el lado del joven, pero hoy día, digo, chucha, Belleza Americana me pasó, pues, bueno, hablando de Fight Club y de los 90, ¿cachai? ¿Ya? Belleza Americana yo la vi cuando la vi por primera vez. Ya yo me pasaba rollos con el grupo más joven que estaba en la película, que era el vecino, esta calle con la cámara, que el buen raro, ¿cachai? Puta, yo era ese weón, ¿cachai? Estaba, Claro. I'm rooting for the... Ese I'm para mí rooting era for- mi protagonista, claro, weón. claro. Pero hoy día la veo y, weón, soy Kevin Spacey todo el rato, weón. Un viejo culiado, weón, en sus 40 y tantos, que, weón, se dio cuenta que la vida en realidad no va para ningún lado. Claro, Entonces, ¿cuándo fue la última vez que viste Fight Club? es buena pregunta. Yo diría como hace 1 año, 2 años, yo creo. Tengo que volver a verla, Ah, ya. sí o sí. De más. Pero sí la vi, dijéramos, de ya más viejo. Sí, pues, sobre todo... Ahora, con lo que dijiste, me pasó exactamente lo mismo. Quizás no lo verbalicé en ese momento y dije, Claro. bueno, la voy a ver de nuevo. Que estábamos contando en el podcast de Chinatown. Sí, sí. Que esta película Who Framed Roger Rabbit Sí. era una línea de Chinatown. Sí, Y ahí po. me acordé, por ejemplo, que Claro. esa no la había visto desde que era pendejo. Entonces, para mí los Bueno. chistes eran como, que aparecen los monitos. Eso es lo gracioso. Y lo Claro, encachado. claro, Pero claro. nunca me he puesto a ver como la historia por la parte investigativa. Así que la bajé y la tengo ahí Ay, lista en mi Plex te para verla. te envidio mucho, weón, porque esa película es un deleite, weón. Como todas las películas de Zemeckis, en realidad. A mí siempre me ha Sí. gustado Zemeckis. Bueno, Salvo Zemeckis, la primera, que es I Wanna Hold Your Hand, que creo que fue el 78, 79, por ahí. Me parece. ¿Ya? Perdona, bueno, No empecemos, no empecemos. I wanna I wanna search for this shit. your Or I won't be satisfied. I wanna hold your hand. Me tengo entendido que es la primera CMX, puedo estar equivocado. Vale, dejemos que se cargue porque en realidad tengo atados con internet, parece. CMX. Pero claro, de ahí Volver al Futuro, ¿cachai? Incluso las que ha producido con... hay una que tiene con... ¿cómo se llama? Peter Jackson, que es Ya. de Frighteners. Y él actuó como productor ejecutivo de Frighteners. Que sale también Michael Fox, ¿cachai? Como el del cast de CMX. Pero sí, es bueno verla revisitar películas que no viste Sí, después de hace- mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo. Después, sobre todo después, acá, nosotros hemos trabajado harto con los bancos. Entonces, también nos hemos metido más en la cultura corporativa. ¿cachai? Entonces te da una nueva perspectiva cuando empezás a hablar con los gerentes, ¿cachai? Como ellos ven el mundo y como Everything is a copy of a copy. Hablando of a de Fight copy Club, pues, of a copy. hay un montón de personajes que hemos conocido que nos gustaría hacer lo que hizo el narrador en Fight Club, Pegarle al jefe, decís tú. por ejemplo. Claro, eso pasa. Bueno, aquí está. 1978, la primera CMX. I wanna hold your hand. Sí, Robert Zemeckis, por director. La primera que hizo fue I Wanna Hold Your Hand. Romancing the Stone, que era como también una respuesta a Indiana Jones, con Michael Douglas. Tina Turner, me parece. No, Tina Turner. Timmy Turner. No, no, la de Romancing the Stone es... ¿Qué está, Porque el tuyo no tiene benzina, pues. Kathleen Turner, gracias. Kathleen Turner. Que todo esto es el papá de Chandler en Friends. ¿Vos rayáis con Friends? ¿Sabes que yo nunca enganché mucho con el humor de Friends?
Mira, pueden ser dos cosas. Una es que yo en los 90 veía, bueno, fue la llegada del cable, ¿cachai? Y, y esta serie que veíamos, o sea, y Friends la daban, no me acuerdo en qué canal, pero en la Warner, Sí. creo que es de Warner. Entonces, después del colegio, en los primeros años de universidad, como que veía, no sé si los primeros años, pero estaba muy expuesto a eso, porque eran las primeras cosas que podía llegar al cable, que eran entretenidas, eran livianas, podía hacer las cosas, pero la historia de fondo, o sea, tiene tanta carne, Friends, como los personajes, el desarrollo de personajes, los conflictos, igual se ve que las tiraron al final. Joey con Rachel no tenían nada que ver juntos, ¿cachai? Pero se ve que es una movida de los productores como para tirar el chicle y sacar un poco más de lucas. Sin embargo, lo hicieron con la gracia que nos tenían acostumbrados. Es súper difícil escribir chistes de un capítulo a otro por 10 años, sin que se vayan... Entonces, realmente hay un desarrollo de personajes bueno en Friends. No, además, yo creo que por la parte técnica debe tener un montón de Sí. cosas buenas que encontrarle, pero como que me pasó que no engancho con el humor, ¿no? ¿Mm? Siempre hay un factor nostálgico que te lleva a tu vida a series que las viste por primera vez y estás en otra etapa de tu vida también. Por eso mismo también hay que revisitar las películas antiguas para... No, pero a mí nunca me ha enganchado así como No. de chico, era cuando no la pescaba, y Vela. además de viejo, como que... Tiene buena, son los medios personajes. Chandler y Ross, bueno, son los medios comediantes, man. Bueno, en realidad todo. Puta, The Office me gusta, Sí. pero es humor, yo siento que es un humor más británico, sí, que viene de la mano de Ricky Gervais. Claro, ese bueno es un genio. No, pero la gringa tampoco es mala, man. Steve Carell. No, la gringa es excelente, pero aún así la hizo ese weón, pues la hizo el que creó la británica. De Pues, a todas eso me formas, refiero, que tiene un humor con unos gustos británicos igual, Sí, sazonado con claro. gringo, y es una joya The Office. la estadounidense. The Office, la estadounidense la escribe y la produce el G. Novak. O G. Novak, no me acuerdo cuál es el nombre, pero Novak, el Ryan, el de Temp, que ha escrito varios capítulos de The Office. ¿Te acordáis de The Office gringa? Sí. Ya, pues, está Dwight, está Phyllis. Phyllis también es una de las productoras y también guioniza algunos capítulos. Y está Novak, que era el Temp, que era como el más joven. El buen que Michael Scott le tenía mucha buena porque estaba en The Schools of Economics. ¿Cuál Y que era como el practicante. El más chico de todos, pues. Después que llegó a dirigir la compañía en The Office. Ya, Bueno, ese weón también escribe. es que yo no la he visto entera. Ah, ya. Bueno, tiene ese. Pero ese- el weón que sale en The Hangover. No creo. Novak. No sé qué. Ese weón. Ah, BJ ya, Novak. ya. Ya, sí. No, The estaba Temp. pensando en otro weón. De más. Bueno, Fight Club, 1999. Ahí me pasó que cuando salió Fight Club era mi primer año después del colegio, parece, o era muy cercano, los primeros años de universidad. Y vi la publicidad de Fight Club. La primera publicidad que vi era un jabón que decía Fight Club y nada más. Y no entendía qué chucha. Po. De hecho, después me enteré que salía Brad Pitt, Edward Norton. Y Edward Norton ya lo conocíamos por, ¿cómo se llama? American History X. Ah, Que era este director que hacía, que no me acuerdo cómo se llama, pero hacía como publicidad muy fuerte contra el tabaco, ¿cachai? Como que venía al mundo publicitario. Y de hecho ese director cuando empezó a hacer... cine. Cuando empezó a hacer cine hizo American History X, no le gustó cómo quedó y no se puso los nombres como crédito, porque los productores insistieron de que tenían que poner a Edward Norton porque era un actor que iba en potencia, que era potencialmente una nueva estrella, ¿cachai? Entonces le exigieron más tiempo ¿Ya? en pantalla. Y entonces tuvo que modificar la historia para que se tratara de este nazi, pero la película original de ese director era un corte mucho más como documental. Mira, me da dato. Sí. Bueno, Edward Norton, que desde el principio Préstame el de papelillo y... esta película que es con Richard Gere, no me acuerdo cómo se llama, bueno. Pero ahí desde el principio, desde muy chico, el buen sorprendió con su versatilidad. También salía en esta película con Woody Harrelson,
de la Hustler Magazine. ¿Cómo se llama? The People vs. Larry Flint, que es una película también biográfica de Larry Flint, que fue el cofundador de la revista pornográfica Hustler, y que fue como la primera revista que le sacaba fotos a los genitales de la mujer. Y que creó toda una controversia sobre la libertad de expresión, y de hecho en la película salen como varios. Edward Norton hace como un joven abogado que representa a Larry Flint. Y de hecho ¿Cómo se llama la peli? Bueno, no la he visto. The People vs. Larry Flint. Esa te va a encantar a ti, bueno, estoy seguro. Sale Woody Harrelson como protagonista. Vegano también. Es vegano también. De hecho, él es Larry Flint, y Larry Flint, bueno, la persona en cuestión, que es el fundador de Hustler Magazine, también sale en la película, y sale como juez. Eso fue, de hecho, si no sabéis la historia de Larry Flint, mejor, porque no te quiero tirar ningún spoiler. Ya la voy a ver entonces. Sale Courtney Love también, actúa como la personaje principal. Courtney Love que la haya visto, bueno. Fue la que mató a Kurt Cobain, según muchos, la vocalista Hole. Bueno, ella sale también en la película. Pero Edward Norton era una persona que lo podías poner en cualquier lado y te resulta, papelillo, y te resulta. Entonces, Hulk. Hasta la Hulk de Edward Norton es buena igual. Es piola. Sí, es piola. O sea, como actor ese weón tiene... de hecho, de las últimas que vi y que respeté mucho fue Birdman, o The Ignorance of Virtue, The Virtue of Ignorance. Sí, pero la cacha, Birdman. Sí, Birdman. Que también tiene elementos interesantes, como te narra todo en un gran plano secuencia. Bueno, simulado, porque hay ciertas elipsis que son... Pero claro, el Edward Norton en los 90 era una figura. Pues, sí, pues. Por otro lado, Brad Pitt, que salía por primera vez, creo que salió en Thelma y Louise. No, el bueno, entero rico. Pues, de hecho... ¿Qué? El Brad Pitt, que era era una estrella, ¿cachai? Aparte era súper inteligente, bueno, lo es todavía. Es bien agudo, es como bien consciente de los roles que está interpretando, es un muy buen actor. Entonces la dupla de esos dos compadres ya te llamaba la atención. Sobre todo después de Los Siete Pecados Capitales, porque fue la primera o sea, la anterior a esta. La anterior a esta, perdón, fue The Game, con Michael Douglas y Sean Penn, que también es la media película. ¿La anterior a esta? ¿A qué te referís? ¿La anterior a esta del director? Claro, a David Fincher. David Fincher, como lo mencionamos en el capítulo, dirigió Alien 3, que para mí es una... La anterior a Fight Club fue The Game. Sí, pues. Alien 3, Siete Pecados Capitales, The Game, Fight Club. Y después viene Panic Room, después, bueno... también la vi Panic Room. De hecho, yo diría de las que he visto de Fincher, la que menos me ha gustado es The Game. ¿En serio? ¿Incluso Panic Room te gustó? Panic Room es buena, a mí me encanta, pero se debate que esa es la menos buena de Fincher. Yo diría que es The Game. La menos buena. The Game. La menos buena, claro, que no significa que es mala. Que no significa que es mala. Claro. O sea, el cine de Fincher, para mí, es por estándar superior. Pero The Game es como... Es como una weá más psicológica que lo que quiso representar, yo creo, ¿no? Yo creo que también hay cierta timidez en un joven cineasta que está recién entrando con Alien, y después del éxito de Siete Pecados Capitales, se pudo dar un gusto, ¿cachai? A lo mejor narró algo que era más personal para él. Pero de todas formas igual sigue siendo súper meticulosa, como todas las películas de Fincher. También hablábamos en el episodio, lo mencioné como muy a la rápida, que Fincher es como súper meticuloso para hacer las tomas, y abundan en las películas de Fincher tomas que son imposibles, como que sobre todo en Panic Room, donde se meten por las tuberías y pasan por entre medio de una cuestión de llave, y se meten entre medio de un salero, que es muy... Y esas tomas son justificadas con la visión de Fincher para hacer cine, que ustedes como espectadores son omniscientes. Entonces no es una choreza técnica, sino que aporta desde la narrativa para la película. La única película que tiene un poco más de movimiento en la cámara es Los Siete Pecados Capitales, que también justifica con respecto a la historia. La cacería de
la persecución de, ¿cómo se llama? De Brad Pitt, cuando va persiguiendo al compadre también en telecámara en mano. Por eso yo creo que Fight Club como que es la marca, el estilo de Fincher, y dice, bueno, así hago cine yo. Claro. Experimenté con Alien, que también tenía un poco de esto. También era como bien confinado el espacio que se ve en Panic Room. Pasó en Los Siete Pecados Capitales, que era una ciudad con límites bien establecidos, una ciudad ficticia, pero recogían elementos de Nueva York, recogían elementos de Filadelfia, que está como de San Diego, me parece que fue ciudad natal de Fincher, que no me acuerdo si es San Diego. Pero aquí en el Club de la Pelea dijo ya, creo que en Los Ángeles, y bueno, aquí... Puso su firma en la weá. Sí, se estableció como cineasta. Y vamos a hablar de las corporaciones y del mundo empresarial y de la a fines sociedad de los de 90. consumo. Y de la sociedad de consumo en los 90. Y cómo afecta esta fiebre del cubículo al personaje principal, que bueno, le provoca hasta insomnio y esta repetición de todo es una copia, de una copia, de una copia. De hecho, siempre tenía como un wallpaper que era extremadamente, no sé, yo lo veía muy potente, que era un quote de la novela de Chuck Palahniuk, y que decía, you're not a snowflake, you're not a unique snowflake, como no eres único. Claro. Era la misma mierda danzante que está viviendo el día a día. Es una mirada súper nihilista a toda la sociedad. Pues, bueno. Entonces, David Fincher conoce a Chuck Palahniuk, puta, tenía algo muy bueno. Y había otro guionista también. Bueno, de los análisis que yo he revisado dijéramos, tanto del escritor del libro, Chuck Palahniuk, y de gente random que hace análisis de películas en YouTube. Sí. He escuchado esa teoría interesante de que es como un salto del orden al caos completo. Claro. Y que al final es como que los dos terminan siendo lo mismo para el personaje. Porque en la primera ocasión es como completamente orden, así como que digo lo que la sociedad me dice que tengo que hacer, hago lo que la sociedad me dice que tengo que hacer, sobre todo consumo lo que tengo que consumir, voy al trabajo, hago mi labor, estoy ahí, a mindless job, y por eso está así en ese estado que no puede dormir, es como que estuviese todo el día sedado, no despierto, pero también sin poder dormir. Claro, y que tiene, perdona, pero tiene unos detalles muy astutos de cómo introducir al personaje de Tyler Durden. ¿Que tiramos spoilers o no? Ah, bueno, sí, puta, que yo creo que para la segunda temporada lo vamos a tener, pero un librito que vamos a leer como de qué va cada cosa, porque hay que explicar que el primer capítulo que tú tiras ahí es llamar a verla, el que sale los viernes. Claro. Tú llamas a ver una película, das unas buenas razones por qué verla. Sí. Entonces le dejamos a nuestros suscriptores el tiempo del viernes y el sábado para que vean la película, y el domingo la idea es que salga el podcast. En un mundo ideal. Con spoiler. Y la primera no tiene spoiler, el podcast sí tiene spoiler. Bueno, en realidad yo creo que un 0,001 de la audiencia va a ser esa weá, porque en realidad todos tenemos muchas cosas que hacer y no sé si vamos a darnos el tiempo de ver una película que recomiendo un pelado de mierda en YouTube. Por otro lado, a las personas que realmente hicieron clic en la conversación porque están genuinamente interesadas de saber más de cine. O de escuchar a dos hueones conversando de cine. Escuchar a dos hueones conversando de cine. Que nosotros tampoco somos enciclopedia y tampoco nos acordamos exactamente, pero sí se hace un llamado a investigar un poco más. Entonces, claro, de repente hay algunos datos que pueden ser erróneos, pero lo googleaste bien. Haznoslo saber y bueno, todos aprendemos. Ese es el objetivo final. Pero estábamos hablando ¿de qué estamos hablando? De Fight Club. Y la forma en la que mete a Tyler Durden. Ah, claro. Visualmente es muy entonces, es muy estos astuto. son los spoilers. Claro, estos son los spoilers. Visualmente es muy astuto David Fincher cuando por primera vez sale... o sea, cuando el narrador por primera vez tiene estos vestigios de insomnio, y cuando está medio despierto, medio dormido, y está como en modo zombie, en modo avión, ahí insertan un frame,
creo que, claro, son esos 35 milímetros, eran 24 frames, como que insertaban como 2, 4 frames de Tyler Durden, de Brad Pitt, entre medio abrazando al doctor, que se cruzan por las escaleras, como que haciendo entrever y prediciendo un poco el futuro, el fatal futuro de la conclusión del narrador, que no tiene un nombre. Tiene un puro Tax Cornelius, Travis. Entonces, tenía David Fincher, que es un director que es completo. De hecho, me pasó cuando vi The Social Network. Me encanta esa película. Extraordinaria. Y ahí veis la meticulosidad de Fincher al momento de filmar una escena tan trivial como la conversación que tenía con Erika. Bueno, la primera, al inicio de... Con The Wyatt Stripes de fondo, man, es maravillosa esa weá. Bueno, pero la primera escena de Social Network está Erika hablando con el protagonista, que es Mark. Bueno, y ahí tiene harto crédito el guionista, que es bien famoso igual. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Este weón tiene como una teoría de que el diálogo debería ser como una música, como que tiene que tener un ritmo. Claro. ¿Cómo se llama este weón? A ver, busquémoslo. Pero en esa escena grabaron más de una hora de los dos compadres conversando y al final lo editaron casi improvisadamente, la conversación que se dio. Qué buena. ¿Cómo se llama? Social... Es como cuando yo edito los podcasts de Peliculón. Claro. Son como dos weones drogados hablando pura weá y después quedan bacanes. Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, po, weón. También tiene harto crédito. Mira, A Few Good Men. A Few Good Men. Aaron Sorkin, weón. Bueno, el Club de la Pelea... No, pues termina lo del diálogo. Que eso era. O sea, de hecho, David Fincher se cacha que le pone mucho cuidado y mucho cariño a cómo narra la historia. Y se nota que la tiene clara, como un director debería tenerla. Y pasa en muchas películas que uno ve hoy día. Que en realidad el foco se pierde, el sentido de la película, sino que se transforma en una anécdota tras otra anécdota tras otra anécdota. A propósito de anécdotas, estábamos comentando antes de que empezara el podcast El Camino. A Bad Movie. La película A Breaking Bad Movie. Esa es una película que yo creo, y esto de nuevo una opinión personal, pero también la polémica nunca está de más. Sí. En un ambiente artístico. Entonces yo creo que El Camino es una película mala, como película. Claro. Porque no necesita contar ninguna historia no antes contada, sino que necesita expandir el universo comercial de Breaking Bad. Breaking Bad para mí es perfecta como cierran todo, o sea, como una serie, como el viaje de esta persona y el descenso a la locura del protagonista principal, que es un viaje súper intenso. Bueno, para mí es extraordinaria, y como desde los colores hasta los diálogos, pasando por las luces, por todo, haciendo referencia a género cinematográfico, film noir, ¿cachai? Al western. Entonces, sí, tiene harto de todo. Y aquí, en El Camino, pasa que es una extensión de un buen capítulo de Breaking Bad, que debería haberse contado, no sé, por 40 minutos. La película no daba más de 40 minutos, pero tenía mucho de fan service. Como ya, era popular este bueno y todavía no se muere, el buen que operaba la grúa. Tráelo antes que... Como lo que pasó con Gandalf, antes que se muera, bueno, hagamos el Señor de los Anillos, porque en volada. Ian McKellen. Sir Ian McKellen no Sir da más. Ian McKellen, claro. ¿No? Y ahí que la hacemos, igual vamos a ganar lucas. Igual la gente la va a consumir. Entonces, no estoy diciendo que no deberían. No hay publicidad mala, dijo Netflix. Puta. Don't get me started. Pero el punto es que el Camino es un ejemplo de una película que se basa en lo que quedó de un protagonista principal, porque Jesse Pinkman, toda la razón de existir de Jesse Pinkman era para reforzar a nuestro personaje principal, que era Walter White.
lo iban a matar al final de la Exacto, primera eso te iba a temporada. decir, po, weón. que la iban a matar en la segunda temporada. Claro, al final de la primera el weón iba a morir y la química y la respuesta que tuvo la audiencia con Jesse Pinkman dijeron, no, hay que este compadre hay que el perfecto Robin para nuestro Batman. protagonista. Weón. Para nuestro Claro, weón, entonces Batman que se transforma en Joker. ya. Entonces al final como que no sé, se transforma la película entera en una situación tras otra situación tras otra situación, pero no hay un mensaje que... No hay un arco de héroe. eh, Claro. no, en realidad en el caso del camino no, y tampoco hay un mensaje esencial que necesite comunicar el director, como pasa con David Fincher y que lo traduce súper bien. En la secuencia por un lado, o sea, las películas por un lado de David Fincher tienen el arco personaje muy bien marcado, pero siempre están en función a un mensaje principal. A una historia. A una historia, que en el caso, no sé, Nolan con la trilogía de Batman, la primera era el miedo y nunca se olvidó de eso y se hizo cargo y por eso el espantapájaros. La segunda era el caos, que yo tengo problemas porque en realidad el personaje de Heath Ledger, el Joker, era tan fascinante que quedó desequilibrada la película. Estoy ni ahí con Batman, quiero traerme el Guasón de vuelta. Quiero ver más de ese, bueno. Y la tercera, que aunque yo la considero un desastre, igual es entretenida, que es La Ira, me parece. Bueno, por eso te... ¿Cierto? Entonces, Nolan igual se ciñe a este mensaje principal, tratando de hacer esas conexiones. Exitosa o no, puta, sigue siendo cine. ¿Cachai? David Fincher la tiene, pero clara, bueno, desde un inicio. La chica del dragón tatuado, cuando parte una secuencia con esta música que después lo ocuparon en Thor, Ragnarok, de Immigrant Song, que se llama, de Led Zeppelin. ¿Ya? Pero la secuencia inicial de la chica del dragón tatuado aporta también porque está graficando, o sea, el Fincher está interpretando cómo eran las pesadillas de la personaje principal. Entonces hizo un videoclip casi con eso, con las pesadillas de la novela. Que no es un remake de La Sueca, que La Sueca tiene otras cosas. En realidad, Sí, cuando tenía un material principal que una novela, podía hacer una canción de la novela y tenía algunos códigos que respetar, podía hacer una danza, podía hacer una película y otra película. Y una obra de teatro. Y una obra de teatro, entonces no necesariamente son remakes de remakes. En el caso de David Fincher, yo lo defiendo no desde la perspectiva de que es mejor que La Sueca, sino que es su visión de un material que estaba ahí. Sí. De una historia. En el caso del Club de la Pelea, puta, la hizo extraordinariamente con Chuck Palahniuk trabajando de la mano y haciendo esta Obra maestra. Esta obra maestra, pues, bueno. Este peliculón. No, es un peliculón. Puede Sí ser o más sí. cerveza. Dale. Sí o sí, o sea, a mí me pareció interesante ese tema al que comenté recién del orden y el caos. Sí. Porque, claro, o sea, podéis decir como, sí, es obvio, más o menos, pero el paralelo que me pareció interesante era que al final el personaje principal se volvía un esclavo de ambos sistemas, po. Claro. Lo era cuando era un empleado más, una tuerca más del sistema y estaba infeliz con su vida y tenía insomnio. Y después lo era cuando tenía que obedecer sus propias reglas, que los mismos tipos como Sí. que lo echaban, decían, Claro. no, tú nos dijiste que no hiciéramos esto. El peso del líder. Y, Heavy claro, lies the y al crown. final también se terminó encerrando en ese mundo de caos, ¿cachai? Y terminó siendo un esclavo también, una tuerca más de ese mundo Sí, caótico. no lo había pensado, sí, pero tenéis razón. Y me pareció interesantísimo, así como Sí. que ahí en ese momento dije, tengo que volver a verla. No, ¿Cuándo fue la última vez que tú la viste? La semana pasada. No, yo Fight Club la vi hace 3 años más o menos, la última vez. Pero Ya. fue porque cuando la vi estaba estudiando comunicación audiovisual. Y la veía, y la reveía, y la reveía. Entonces, es como la música que te gusta tanto que ya no escucháis, porque la conocís de memoria. O sea, Como a mí pasa- me gusta tanto Faith No More que ya ni lo pongo porque en realidad bueno, con solo ver la carátula del álbum
Ya. revivo todo, ¿cachai? Entonces Fight Club la tengo muy presente. Y como que- Es con lo que me pasa a mí con Big Short. The Big Short. Claro, Terrible claro, buena. claro. Es una de las pocas películas que bueno, me las conozco así como si me pasáis, escribe el guión, te lo puedo escribir. Ya. Ya te cacho. ¿Cachai? Me pasa con los cazafantasmas también, que no me enorgullece mucho tampoco, pero es la raja esa película. Ya, sí te entiendo totalmente. Bueno, David... Pero está como para volver a verla después de 3 años, 2 años. Sí, no, yo estoy esperando como terminar un poco Los el detalles que tenía. claro, Sí. los detalles, y, bueno, una de las primeras que voy a ver es Fight Club. Mm. Marla Singer, pues, weón. Hay también muchos detalles de guión, muchas Gran líneas, sí, hay muchas líneas que son bien astutas en cómo reflejar el personaje. Marla, ese fuego que tengo en el paladar que tan solo sanaría si es que dejo de tocarlo, pero no puedo. Como que narra súper bien cómo, o sea, representa súper bien cómo funciona una relación dependiente y tóxica. Mm. Y de hecho la actriz se basó y esto parece que lo mencionaba en el capítulo, bueno, se basó en una actriz de los 50 que está, así como el personaje de Johnny Depp, de el pirata Jack Sparrow, ¿Ya? se basó en el guitarrista de los Rolling Stones, ¿cómo se llama? Keith Griffin. Ya. Que Keith sale Griffin. en la tercera película. Sí, po. ¿Cómo se llama ese man? Keith Griffin, ¿no? No tengo idea. No tengo la menor idea. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero él... Googlealo. Elena Bonham Carter se basó también en un personaje real que era súper decadente. De hecho, a la maquilladora le decía, maquíllame pero con la mano izquierda. Porque mi personaje Sí. no le importa cómo se ve y tampoco sabe cómo maquillarse, pero entiende que hay que maquillarse. Entonces es como súper... Bueno, y es una película que tenéis que ver varias veces, porque en la primera lectura Sí, po. empatizáis mucho con el personaje principal y veía a Marla como una invasora del lugar que tienen estos dos compadres. Po. Pero cuando la veis por segunda vez, decís, chuta, tú en realidad está cagado. Mm. Y empatizáis mucho más con Marla. Entonces es muy rica rever la película. Una vez que ya sabí el manso spoiler que es que Tyler Durden en realidad es el narrador. Claro. Había una química muy buena entre Norton y Brad Pitt, también eran amigos fuera del set. De hecho, había en varias escenas, hay una escena donde están fuera de la casa de Paper Street y están golfeando, están tirando como pelotas de golf. Ya, no me acuerdo bien. Bueno, No. los dos estaban curados y le estaban tirando al vagón que tenía el catering. Ya. Entonces estaban puro weyando, ¿cachai? Ya, sí me acuerdo. Ahora sí me Pero acordé. iba con el tono de la película. Y cuando la primera vez que pelea Edward Norton con Brad Pitt en la película, cuando Brad Pitt le dice, puta, quiero que me pegues lo más fuerte que puedas, David Fincher le dijo a Edward Norton, pégale, no lo finjas. Entonces fue una sorpresa para Brad Pitt que le pegara De verdad. de verdad y que le pegara en la oreja. Y por eso viene ese diálogo de, weón, ¿por qué me pegaste en la oreja? Que lo dejaron en la película. Es una reacción más genuina. Y 100% improvisado. Claro. Qué buen chistoso. Qué weón. buena, qué buen Sí, dato. Sí. Es muy graciosa esa parte. sí. Entonces, bueno, y por otro lado, por el lado como más social, en realidad es como funciona la anarquía. Po. Destruyamos, o sea, si vamos a ser anarcos, destruyamos los pilares de la economía y por eso tenían elegido estos edificios para colapsar, no sé, pues, es como acá en Chile, bueno, pongámosle una bomba al DICOM y partamos todos de cero. Claro. Que no funciona así, pero en favor a la ficción funciona como un símbolo. Y que de hecho la película termina con esa toma. Y haciéndole el guiño, porque salía en pene gigante man, por una fracción de segundo, haciéndose un propio guiño. Porque hay una parte donde Tyler Durden dice, puta, tengo este trabajo de proyeccionista porque en realidad puedo ponerle fotogramas de penes a una película de monito animado.
Claro, sí, me con acuerdo. voces de actores que Sí, me acuerdo de esa parte. cuando estaba todo el boom después de Toy Story Y empezaron salían como unos niños llorando así en el cine después. Claro, entonces el Tyler Durden al final tomaba pegas solamente para causar el caos. Mm, Y era como... bueno, muchos pueden decir que es medio adolescente el rollo, pero está contado de tal forma que alcanza la profundidad necesaria como para ser tomado en serio. mm. Si es que nos vamos en esa mirada introspectiva. Y todo el rollo que tenían cuando se ponen la Lejía. lejía. Eh, es súper radical la película, pero también súper actual, yo diría. Sí, Cuando- yo creo que cuando- está súper actual, pese a que Pese han a que tiene pasado ya 20 casi años. 20 weón. años, sí. Uf. Eh, es heavy, ¿no? David Fincher es un buen director. Es que yo creo que después de las guerras mundiales, como que tampoco hemos tenido algo que nos mueva como sociedad así tan bruscamente. No, yo ahora... Como que hemos entrado en esta sociedad de consumo y de más tecnología y de que las cosas se renuevan. Como que todavía estamos ahí. Es que, ahora, o sea, yo... Entonces por eso es que se siente tan actual, creo yo. Puede ser, yo lo veo como... Hoy día hay tanta diversificación de intereses que cuesta encontrar causas en común. Entonces, a mí me interesa mucho el cine y con esta herramienta que es Google, la ignorancia es opcional, entonces me puedo meter mucho más sin tener que ir a la biblioteca como lo hacía cuando chico. Y cada uno va en su bola. Entonces, hay algunos grupos que sí coinciden, y coincidimos, algunos también por el cuidado del planeta, que como... Pero en realidad los intereses son súper segmentados por la misma globalización de la información. Y eso aplaca un poco el movimiento colectivo. Entonces yo creo que por esas razones también sigue siendo actual, porque en ese tiempo era otra la dinámica, pero también estaban cayendo en lo que hoy día tenemos como sociedad de consumo. Y por eso yo creo que Chuck Palahniuk, que es uno de los autores más lúcidos que he leído últimamente. Últimamente me refiero a los últimos 20 años, porque tampoco leo mucho. Te cacho, no sé si te entiendo. No, yo creo que está mega actual la película. Sí, aparte sirve para entender a uno de los... Bueno, yo le doy con esta weá, pero en realidad como que no me canso de decir que David Fincher es uno de los mejores cineastas que ha Vivos, existido, weón. sí. Y que está vivo, yo creo que es el mejor, weón. Así de categórico. Ya. Bien. Puede ser por visión personal o realmente le veo el mérito de todas las películas que tiene, ¿cachai? Y espero ansiosamente cuál va a ser la próxima siguiente, de la próxima. Fincher, sí. Claro, ahora está con una serie que dirigió los primeros pilotos que se llama Mindhunter. Ah, sí, pues sí, lo habíamos comentado igual acá. Estudio de asesinos en serie, man, que... Bueno, es excelente esa serie, man. Y antes tenía House of Cards, que House of también es un Cards. remake de una serie londinense. Sí. Entonces, como que también veis que David Fincher se va adaptando a la demanda de hoy en día en cuanto al contenido que hay que producir para Para estar vigente. estar vigente, pues, claro. Entonces, tengo harto respeto por el weón. Tal como los Coen, que siempre han tenido como otra volada de cine, pero siempre un aporte, siempre frescos Sí, weón. y reinventándose, al final de eso. Frank Miller, que de repente tiene sus voladas, bueno, Mad Max es una de las mejores películas de acción de la última década. Pero empezáis a ver el historial de George Miller, perdón, y veis que hizo Babe, el porquito valiente, y Surf's Up, creo que se llama la de los pingüinos surfistas. Y así, weón, ¿qué weá? George, ¿qué te fumaste? Creatividad. Pero- Fumó pura creatividad, ¿no? Igual es bueno. Y no es algo que me pase con Tarantino. Y que me pasó al principio con Tarantino. Vi Perros de la Calle y encontré que era una obra maestra. Maravillosa. A mí me encanta esa de Ajá. Tarantino. Vi Pulp Fiction y dije, bueno, este bueno es de verdad. Vi Jackie Brown y dije, oh, ok.
interesante. We're getting slow here. Sí, pero era su volada, ya, bien. Pero a ver, después, ¿cuál hizo? Kill Bill, parece. Y dije, ya, el weón se está desquitando y está sacando como todo el Sí, amor Kill que Bill tiene a por mí el es cine, como- por el cine antiguo de los 70, ¿cachai? De spaghetti, de la Sí, muerte cine de asiático. samurái, cine asiático, claro. Eh, entonces como que, pero después de Kill Bill como que se me hizo un poco predecible Tarantino. Yo creo que una de las mejores de Tarantino que ha sido post 2000 ha sido Death Proof. Sí, te iba a decir eso mismo. Bueno, Death Proof, a mí una de las que me gusta de Tarantino. sí, Junto con Perros de la Calle. Y la otra sería... Pulp Fiction, me pasó eso que estábamos hablando recién hace poco. De Sí. que la había visto cuando era muy chico y dije como, what the fuck, así como, qué chucha Claro. esta weá. claro. Y después fue como, porque claro, igual era la que escuchabais de, como que tenéis que ver, Sí, y fue pero como, o what? sea, es una muy buena película, ¿eh? Sí, Y ahora la vi de más grande, hace también ya un par de años, sí. y fue como, ya, sí, es súper buena. Es terrible buena. Es terrible buena. Sí, es muy buena. Pero las que de primera impresión, no me acuerdo cuál fue la primera que vi o no, pero de la que la primera visualización dijéramos, Sí, me sí. gustó mucho y me llamó al tiro la atención, ha sido Perros de la Calle y Death Claro. Proof. Y Death Proof la Sí. encuentro terrible original. Sí, es muy original. Y también presta un tributo al género de slasher movies. Sí, no sé, po. Halloween, Jason, Claro, bueno, todo el Freddy rato. Krueger, Pero la mete The con una Texas- idea muy The Texas original. Chainsaw Massacre, pero claro, actualizado ahí con el Christine, que es una película, parece que es de Brian De Palma que es de un auto que perseguía, Basada en un libro de Stephen King. basado en un libro de Stephen King. ¿Y cómo se llama? Y bueno, los diálogos de Tarantino siempre son reconocibles, ¿cachai? Como bien, no son random, sino que ese random funciona en pos a la psicología del personaje, entonces es como súper hábil en eso. Y hasta el día de hoy, o sea, yo veo The Hateful Eight y también, pero me pasa que esa weá la hubiera hecho una obra de teatro, weón. Y aquí puede que, bueno, no sé, son diferencias de opinión, pero si vaya a filmar en Panavicho o entre estas cámaras que Tarantino tuvo que reconstruir prácticamente porque quería prestar un tributo al cine de los 70. ¿No? Ajá. Entonces, ¿cómo se llaman? Estas cámaras de 70 milímetros, ¿no? Donde tenían proyectores especiales y que ya la Panasonic ya no las hacía. Tarantino las tuvo que recrear y restaurar para hacer The Hateful Eight. Entonces yo estaba esperando, puta, man, que me mostrara Alaska, no sé, man, que me mostrara como grandes paisajes esto lo dije en The Oxbow Incident, grandes parajes de Estados Unidos más allá de la frontera, ¿Ya? ¿cachai? Pero no, pues, man, se basó en una cabaña, que también sí funciona porque habían ciertos elementos narrativos, eran visuales porque salían todos los personajes en el cuadro, era algo que bueno, los 70 milímetros aportan. Pero, puta, igual le hiciste bien en Perro de la Calle, ¿cachai? Si hubiera ahí hecho un western con ese estilo visual, personalmente lo hubiese agradecido mucho más que, no sé, una película 70 milímetros solamente por el capricho de hacer 70 milímetros. Django Claro. estaba más justificado que fueran 70 milímetros. Ah, ¿Me cachai? O sea, de hecho, la película que parte con este tema principal de Django, que es la primera Spaghetti Western, una de las primeras. Una italiana donde había un weón que era Django, que arrastraba ¿no la viste? Un western. No, iba arrastrando un ataúd, toda la película. No te voy a tirar el spoiler. Ve La primera Django. En la primera Django. no la he O visto. sea, por eso se llama Django Unchained. Y ocupan el tema de esta Django. El punto es que Tarantino, después de Kill Bill, se me hizo predecible. Entretenido, la raja, los diálogos, bacán. Con la excepción soy de bacán, Death Proof, obviamente. pero se hizo predecible. Sí, Death Proof. Al final sabéis que tenéis mucho diálogo muy entretenido y muy astuto, pero bueno, en algún punto va a quedar la zorra. Y bueno, ¿sabéis qué pasa en todas las películas de Tarantino, de hecho? Incluso en Death Proof. Muy buen diálogo, en algún momento va a quedar la zorra. Y queda, pues, bueno. No he visto Érase una vez en Hollywood. Pero lo sé también. Yo Pero no la he visto, pero solamente sé que va a quedar la porque zorra. sé porque es Tarantino que man, tiene esos elementos.
Buenas secuencias visuales, buena actuación, buenos, de repente, buenos cameos, ¿cachai? Claro. Bueno, buenísimos diálogos, y en algún minuto va a quedar la zorra. Sí. David Fincher no. No, pues no el pasa con weón- David Fincher. El weón realmente te mete en la historia. Y cuando queda la zorra, eh, es justificable y te causa emociones. Sí, ¿cachai? te mueve desde, la weá. sí, pero desde adentro, no desde los ojos hacia adentro, sino que desde adentro hacia los ojos. No sé si se entiende. Sí, esa no, weá, sí, pero- la de Social Network a mí me encantó, caleta. Man. Yo creo que probablemente después de Y ahí queda The la Big zorra. Short es una de las que más he visto. Así. De más. Ahí queda la zorra en un sentido emocional, pues, weón. Sí, po. No hay tiroteo, no necesitáis espectacularidad para moverte, para causarte ciertas emociones. Ahora, claro, pasa con Mad Max, que es una película de acción y que la espectacularidad va de varios niveles también, pero el weón nunca se olvida del hilo principal de la El historia. conductor de la historia, sí. Entonces, cuando veía a Michael Bay, puta, hay una corrupción de ese hilo principal, porque Que también sirve- lo hablamos en uno de los primeros Sí, capítulos, yo así creo que como la sí. espectacularidad por espectacularidad nomás. Claro, y al final se transforman en una sumatoria de secuencias que si no hay un arco no te lleva a ningún lado, entonces por eso que hay como... o por lo Vacío, menos- que hay vacío, nihilista. Claro. Tienes Claro, que pues, invertirte una segunda personalidad para poder... si salir del cine no sintiendo una weá que te haya cambiado alguna visión o algún aspecto de ti mismo, te haya incluso, o sea, aunque sea haberte hecho cuestionar alguna cosa, puta, la película no fue tan buena. Claro. Me pasa con Breaking Bad, que fue una serie que me replanteé algunas cosas, o aprendí más de mí mismo o de algún tema, ¿cachai? Como pasa. Todas las de Fincher tienen ese aporte. Creo. Para mí, por lo menos. Sí, no, totalmente, bueno. Pero yo creo que eso es muy interesante del cine, así como que tenga un significado. Claro, que tenga una pulpa de contenido. Y de hecho me pasa mucho que cuando siento que una película me mueve así, tiene algo, o una serie incluso, ¿Sí? siempre busco como la música que usaron también bueno, los directores. claro. Ahí, y quedo rayando con una playlist. Y por eso que delante tenía Bueno, esto del sí, Joker, po, sí. porque terrible buena. Y antes estuve rayado con una playlist de The Voice. The Voice, ahí, medios temas también que Diabolical. eligió. The Voice, Diabolical. Diabolical, po, man. ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo llevamos? O, ¿Tú dices estamos listos? no sé. ¿Vos 51 minutos. Estamos. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Cerramos? ¿Algo más que agregar de Fight Club? Yo creo que sí, es que hay mucho que agregar. Yo enfáticamente rescato a David Fincher como... Porque sí, hay muchos autores, hay muchos cineastas que Ya. la tienen clara y te quieren entregar un mensaje, weón, que puta, incluso Ed Wood te trata de mover con la historia. Pero es muy difícil encontrar a un director que tenga la expertise visual para comunicar de manera más fluida el mensaje de fondo que es de la película. Entonces, creo que Nolan es uno de los... No, Nolan. Creo que Fincher es uno de los pocos. Yo creo que no, la animal. A mí me gusta Nolan, pero tengo mis problemas con el bueno. Como que a veces raya la espectacularidad y hace plot un poco más... No sé, me pasa que con todas las películas de Nolan tú te sentís inteligente después de verla porque cachaste... Como Ya. que el buen trata mucho de hacer cine inteligente. Forzadamente incluso. Y esto es una opinión muy personal. No me pasa con Terry Gilliam. Que Terry Gilliam hace películas inteligentes y si no la cachaste, no la cachaste. Nomás, pues, bueno, como 12 monos, ¿cachai? Incluso Pánico y Locura en Las Vegas, que también está llena de anécdotas, ¿cachai? Está lleno de sutilezas. Bueno, desde Monty Python, que el buen venía haciendo buen cine también, pues Terry Gilliam. ¿Cuál es la que menos te gusta de Nolan? ¿De Nolan? La de Batman, yo creo, ¿no? Puta, sí, weón.
Sí, no, es que Nolan tiene muy buenas películas en realidad, siendo súper justo. The Following, Memento, Insomnia. Following, bueno, Insomnia es buena igual. Bueno, ya con esas tres ponían a Nolan como un cineasta Y así Al brígido. Pacino además es uno de mis actores favoritos. Bueno, no, sí, nada que decir con... Pero después de Batman me pasa que... ¿cachai? Yo creo que esto es la weá que no me hace que me guste Nolan y que me... Sincérate, hace que me gusta, sincérate, que a me ver. gusta mucho David Fincher. Pasa que si uno lo ve desde la perspectiva del director y también con mucho rango especulativo, Ya. pasa que cuando lográis hacer una película como The Following, con muy poco presupuesto, Sí, po. después así Memento, con los productores respirándote en la nuca y muy poco presupuesto, pero también una película súper experimental. Pero igual un poco como más que The Following. un poco más que The Following. Después así Insomnia, ya te pasaron a... Bueno, ya, aquí tenía Al Pacino. Claro. Puta, y más y con mayor razón los productores Al también Pacino y respirándote ahí Robbie en la nuca, Williams, ¿o po, no? weón. Sí, Sí, sí. po. Después, Muchas más lucas, po, weón. mucha más lucas. Pero cuando ya hiciste Batman Begins, que yo no encuentro la media película, y después del tremenda éxito igual. que tuvo Batman Begins, que de nuevo la encuentro una gran película. Pero la encuentro una gran película ni siquiera como desde una perspectiva cinéfila, así como bueno, es una película importante que marcó. Y no, está bien construida, está bien contada, está bien. Bueno. Es una buena película. No sé si un peliculón, pero una buena película. The Dark Knight, ya. Bueno, aquí tenéis todas las lucas porque ya demostraste ser el director que necesitábamos. Como, bueno, te seguimos. ¿Qué pasó con. ¿Cómo se llama? Tarantino. Pulp Fiction salvó de la quiebra a Miramax. Miramax se jugó lo último, le ganan como 3 balas y se las pasaron a Tarantino después del éxito de Perros de la Calle y le dijeron, bueno, te seguimos. Por eso la hizo con tan pocos recursos y con tan apretado ¿Ya? que el buen le puso mucha creatividad también y la creatividad se ve incentivada ante la necesidad. Entonces, si te dicen, bueno, haz lo que queráis, te podía ir en la media bola. Podía ser The Dark Knight Rises. No tenía no tenía el hambre de contar una historia con el o sea, con la presión. con la presión que te están ejerciendo estos compadres que son de las productoras, pues, bueno. O sea, entonces Nolan le pasáis, bueno, lo dejáis, le soltáis la cuerda y bueno, se te va para todos lados. A David Fincher no, pues, bueno. David Fincher tiene una jugada más estratégica, tiene una mirada más estratégica respecto al cine. Me pasa, bueno, con David Fincher, me pasa con hay otro director que, bueno, no con Tarantino, también le pasáis todas las lucas a Tarantino y el buen hace una película de 70 milímetros dentro de una choza, pues, bueno. ¿Me cachai? Bueno, estoy siendo un poco duro con Tarantino en realidad, pero no es que no haya disfrutado de Hateful Eight, pero Te cacho. quería ver más. Quería ver que, bueno, James Cameron estuvo 2 años atrasado con Titanic, pues. Es una película que consumió pero muchas lucas y los productores ya estaban como, bueno, ¿qué hacemos con este weón? Tranquilo, porque el compadre hizo Terminator, ¿cachai? Así que... pero también tenía esa presión. Y James Cameron le pasáis todas las lucas del mundo y puta, te hace Avatar, ¿cachai? Que a mí no me gustó esa panada. No, a mí tampoco me gustó, solamente porque tenía, y esto es un detalle súper puntual, la Avatar no me gusta, y esto es algo que comentaron los gallos de Red Letter Media, hace personajes muy bidimensionales en una película tridimensional. El jefe del ejército, o sea, el comandante o general, no me acuerdo qué era, es un redneck que después de años de evolución de la milicia seguía haciendo el rol de redneck, man, puta, sin visión, ¿cachai? El villano era un weón corporativo que solamente le quería el mineral, que era, ¿cómo se Como llama? que eran muy blanco y negro los personajes. Anobtenium, creo que se llama, como el mineral anobtenible, ve. Una buena, pero muy hueona. Entonces, ahora todo el mensaje de fondo y la naturaleza, y bueno, bacán, pero es muy forzada, es muy forzada. Entonces me pasa con Avatar o sea, me pasa con James Cameron que también tenéis que tenerle una cuerda
para sacarle lo mejor de él. ¿Me cachai? Pasó con Titanic, pasó con Martin Terminator. Scorsese será uno que se salva igual el de eso. Sí, ¿o no? pues yo creo que Martin Scorsese le pasáis todas las lucas que tenéis, y el weón te hace Goodfellas, ¿cachai? Y esos caprichos que tenga de hacer un plano secuencia desde Hay que ver afuera qué va a hasta pasar adentro, ahora con Scorsese y The Irishman, que es Sí, original de que hace Netflix. mucho tiempo venía haciendo The Irishman. Es original de Netflix. Es Va a salir original en de uno en el Netflix. cine y luego en Netflix. No, en la raja. Bueno, Martin Scorsese, sí, es uno de los que se salva de la presión de la industria. Bueno, hay que seguirlo. A Fincher hay que seguirlo. A Nolan no tanto. Yo creo que ese es el problema que tengo con Nolan. Desde una mirada muy personal. Que todavía no es seguro si hay que seguirlo o no. No, depende de quién esté detrás. Claro, está de candidato, pero no. De todas formas, el cine, o sea, y esto me fui en volada en realidad, pero creo que es importante, un detalle importante. El cine es un arte súper colectivo, colaborativo. Entonces la otra vez comentaba, no me acuerdo con quién, a propósito del review que hicimos de Chinatown. Y decían, pero bueno, Polanski es un hijo puta, el weón violó a una menor, deberíamos darle cuerda, deberíamos seguir viendo la obra de este weón. Que yo te dije a ti, abandona esa idea. No, sí, pues sí lo hablamos. Entonces uno... Y alguien ahí más dice, te la cuestionó en algún momento. Claro, entonces ahí mi argumento era, bueno, detrás de Chinatown no estaba solamente Polanski, había un montón de esfuerzo colectivo porque el cine es un arte colectivo. Claro. Y está desde el tramoya, bueno, hasta con que te hace el sonido, bueno, que cuando tú lo veías en el set es súper potente. Y no voy a tirar toda esa actuación de Jack Nicholson a la basura. No podí solamente porque este weón se fue en la volada, ¿cachai? Y además el weón hizo esa weá antes de cometer el pecado que cometió. Entonces, por Sí, último, no, weón... es importante rescatar la obra, porque también refleja, bueno, como siempre lo hemos dicho, es una foto cultural de lo que estaba aconteciendo en ese minuto, ¿cachai? Sea ficción o no. Igual hay algo siempre que aprender del cine, pues, entonces es interesante verlo en contexto. Y por eso... ¿Te viste la foto sí que saca No, Chuck Palahniuk de nosotros como sociedad, que no hemos cambiado tanto, creo? es una foto importante. Con Fight Club. Es una foto pero importante, no es... claro, no tiene que ser una... No tiene que es ser una triste. no tiene que ser una foto hermosa, pero una foto bien sacada. Y Chuck Palahniuk la saca, pero la raja. Sí, po. Y David Fincher la potencia. Claro. También lo comentamos, en el Palahniuk trabajó con David Fincher y Palahniuk vio en el avant premier de Fight Club, la vio y dijo, loco, esta weá es mejor de lo que yo creí. Así que, bueno, bacán. Llámame. Pero todavía estamos ahí en esa sociedad de Fight Club. ¿Te sientes consumido por el nihilismo? En esta sociedad de consumo, una tuerca más. Me siento consumista. Y sí, man, yo creo que todavía sigue siendo actual y todavía estamos ahí. Estamos ahí. Todavía estamos ahí. Es buena, bueno, hay que verla. Hay que puro verla. Independiente de los spoilers que bueno, te arruinan nada. La historia tiene lo suficiente, el suficiente contenido como para disfrutarla igual. Sepas o no que Tyler Durden es el imaginario del personaje principal, que es el narrador, que no tiene nombre, es un narrador nomás. Más encima, po, Que algo que en el libro weón. sale bueno, al toque. Bueno, en las primeras 10 páginas sale que el loco es Tyler Tiene Durden. una personalidad extra. Claro, que el insomnio hacia... Ah, Todos somos bueno, yo creo que todos somos solamente la percepción de la imagen que proyectamos. Entonces, esta proyección del narrador, como Tyler Durden, tiene efectos muy positivos cuando lo veis desde esa perspectiva, porque al tiro vais diciendo cuál es la imagen que quiere proyectar este weón en esta sociedad actual. ¿Y por qué? Entonces, ese por qué se pierde en la primera visualización de Fight Club. En la segunda ya te empezás a cuestionar por qué este weón se está proyectando de esta forma. ¿Cachai? Entonces, como que tiene doble filo. Por un lado, sí, ayuda a que el giro tuerca al final sea más sorpresivo. claro. Pero por otro lado, te quita la reflexión que hay detrás de Así que por qué me alguien que estoy no la haya proyectando. visto ni siquiera una vez tiene que por lo menos verla 2 veces. Sí, por lo menos.
Buenísimo. Eso. Ya, ¿Qué más? no lo sé. ¿Algo más que agregar? De Fincher. Fight Club. Hay mucho que agregar de ¿Se Fincher, viene la pero- secuela? ¿Se viene la secuela de Fight Club? No, Imagina se ahí, viene, weón. se viene la segunda de World C. World War Z. Sí, que la dirige David Fincher. Con Brad Pitt, de nuevo. Entonces, un buen team. Buen team. Hay que puro A mí verla. me encantó esa película de World War Z. A mí también. Me gustó harto. Hay algunas partes que están medio forzadas, y, bueno, como todas las películas. Desde el rol de crítico, es súper fácil decir, esta weá la podrían haber hecho mejor. Pero, weón, Claro. anda a grabar, weón, a la weá, po, weón. O sea, weón, desde la película hasta la película más mala, tiene el mérito de haber sido filmada. Claro. Entonces, weón, si no hay filmado ni una weá en tu vida, ¿de qué estás hablando, po, weón? Te estáis cagando en un esfuerzo colectivo, po, weón. Porque si no es Dogma, puta, tenéis que tener al actor, al guionista, al sonista, al director de foto, el director de Bueno, arte. si a veces nosotros director acá de con el casting, podcast nos weón. queda la caga con el audio, weón. Pura, Imagínate una weón. película. Claro, po, weón. La foto, la luz, toda la weá. Todo, po, weón. Por eso el proceso más corto de hacer una película es filmarla. Lo más largo es planear cómo chucha lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a contar primero? ¿Por qué debemos contarlo? ¿Qué es tan necesario contarlo? Hasta una porno tiene más esfuerzo de lo que ponemos nosotros, entonces es súper fácil, weón, llegar a criticarlo, ¿cachai? Teniendo eso en mente, son obras que incitan o sea, provocan la reflexión, y eso es lo que estamos haciendo, weón. Estamos reflexionando y desde una perspectiva súper Barça, diciendo, bueno, esta weá, World War C, sí, es buena, pero hay weas que podrían haber hecho mejor. Y Siendo Barça. la reflexión o la última conclusión de Fight Club, ¿en qué se puede resumir? Vela, en vela. Vela, bueno, tenéis que verla. Sí, eso yo creo que no hay nada más que agregar. Bueno, sí. David Fincher, para mí está a la altura de uno de los grandes que vamos a estudiar en el futuro. Tal como estudiamos a Kubrick, ¿cachai? No sé si tenga el peso hoy día o se aprecie tanto a este director. O en volada, una volada mía, bueno, en realidad el weón es terrible malo. No, ¿cómo va a ser malo, weón? Es No, terrible, bueno. sé que no, en realidad. Ya, pues. O en volada es por la tuya, de que no está tan valorado y la gente sí lo valora mucho. Puede ser. Y También hay una pena por cómo se le sigue dando benzina a Rápido y Furioso y los Transformers y se deja de lado a Fincher, a Scorsese, que también es súper Barça la weá porque hay cine para todos, ¿cachai? Pero bueno, yo veo los Transformers, bueno, eso ya es, yo creo que es más para el podcast de Mad Max, porque tiene harto. a ver, podcast de Mad Max, amigo. A ver, Sí. ¿de eso? ¿Estás haciendo un spoiler de otro capítulo? Parece que sí, bueno. De Mad Max Fury Road. Ya. Podría haberse llamado Furiosa. Pero ahí sí, pues hay comparaciones de escenas de acción, de cómo la filma. Ni siquiera sé en el director de los Transformers, pero producida por Michael Bay, así es todo lo que tenéis que entender de la wea. Un basurero gigante peleando contra otro basurero, bueno, arriba de un basurero. Y bueno, no entendí ni mierda, solamente que se ve bacán y real. En Mad Max y no. mete po, ruido. Y mete ruido. Claro, pues Mad Max no, pues, weón. No, pues, bueno, y hay una weá visual que ayuda a la continuidad de la toma. Una weá que viene y, bueno, está. Veis las caravanas que se van a chocar de atrás, como que te Todo. anticipa la persecución. En montaje, ¿cachai? Este weón de el acorazado de Potemkin, chucha, no se llama Sergei León. algo, no, Sergei. Bueno, el acorazado Potemkin fue una de las primeras películas que aportó seriamente con el montaje de los negativos, pues. Bueno. Ah. ¿Tú hablaste de eso cuando hablaste de los jump cut? ¿En serio? Sí. ¿Puede ser? Porque puta, sí, pues. Bueno. Potemkin. Battleship Potemkin. ¿Qué hay a contar de eso? Que desde ese tiempo, 1925, ya se sabía cómo montar una weá. Ya.
Entonces, móntala bien, pues, weón. Si llevamos casi un siglo, weón, montando weas como chucha así, Transformers. El amigo parece que no. Gracias. El amigo Christian Bale no ha visto esa película, quizás, pues, weón. No me sorprendería. Es un hombre de Tenemos negocio. que hacerle llegar este podcast. Sí. ¿Qué dije? ¿Christian Bale? ¿Cómo es? Michael Bay. Michael Bay. Hay un episodio muy bueno de Rap Battle of History, donde sale la batalla de rap. ¿No lo has visto? Son videos cortos de YouTube que son como rapeos, man, y Sí, lo he visto. Ya, pues, hay Pero uno hacen de- como de varios personajes como que ridiculizan una historia. personajes históricos, ficticios, lo que sea, pero... Pero no sé si he visto el que está, te referís, pero cacho... Batman versus Sherlock Holmes, por ejemplo. Gandalf versus Dumbledore. No. Ah, ya. Sí, creo que ese lo he visto. Mario Brothers versus The Wright Brothers. Y, como bien entretenido. Pero hay una que tienen que es Hitchcock versus Spielberg. Y es buena la weá, porque después se meten otros directores. Te voy a mostrar. Bueno, Sergei Eisenstein, el de la acorazado Potemkin. Buena. La secuencia de a propósito de la música que ponemos de fondo en los capítulos de Peliculón, que es de Ennio Morricone, de la película del 87, que Alguien Untouchables. preguntó. Alguien preguntó, sí. ¿Cómo se llama? Hay una secuencia de la escalera del acorazado Potemkin donde se va cayendo una cuna. Y que está haciendo, o sea, ¿cómo se llama? Brian De Palma fue el que dirigió Untouchables. Le hace tributo al acorazado de Potemkin en Untouchables. Bueno, Untouchables, la historia de esto de Elliot Ness, que trabaja Kevin Costner. Ya, esa película es la película que musicaliza. Y que sale Al Pacino también, o sea, Robert De Niro, como Al Capone. No lo he visto. Bueno, es una buena película. Ya, pues la música peliculón de esa película. Y esa película le hace tributo a esta película, pues, en una de las tomas, en una de las secuencias en realidad. O a ver, pon Untouchables para cachar. Que... No lo he visto. Brian De Palma, The Untouchables, 1987. Robert De Niro siendo de Al Capone en tiempos de la prohibición. Y Elliot Ness como uno de los personajes federales que combatía El tráfico de licor, que era Claro. ilegal en ese tiempo. Claro. Es buena. Estaba basada en hechos históricos también. Buenísima. Bueno, Estamos. estamos. Fight Club. Véanla. Véanla al Jinx. tiro.